no es un escenario, es un caso real. O sea, no es un maniquí, me refiero. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, por ejemplo, vamos, ya. A ver, ¿qué ven? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? La cianosis, doctora. Ajá, cuando nació, miren, cuando nace este bebé, miren cómo es su color de sus labios, no sé si pueden verlo, miren sus labios están cianóticos. ¿Cómo está el tono? Miren ustedes, este bebé, miren su tono, miren sus piernas, mueve sus brazos, sus piernas, recién lo está haciendo. Entonces, lo que trato de explicar, doctores, es que en el recién nacido tenemos que actuar en el primer minuto, se llama incluso minuto de oro, para poder intervenir y ayudarlo a respirar. ¿Ok? Vamos al otro. Miren, entonces, el recién nacido tiene una fisiología diferente cuando hace, por ejemplo, cuando nace, el, tiene que trabajar en armonía todas sus estructuras. Recuerden ustedes que su corazón y su pulmón tienen que funcionar en armonía. Entonces, si comparamos la reanimación neonatal con la reanimación de un paciente pediátrico ya grande y adulto, son totalmente diferentes. Al paciente adulto, por ejemplo, que tenga una determinada edad, 60 o más años, y está caminando en la calle y se desploma, está en un paro cardiorrespiratorio, se desploma en el pie, se desmaya, entonces, ¿qué órgano está fallando? ¿El corazón o el pulmón? De ese paciente, de esa persona que estaba caminando en la calle y se desplomó. El corazón. Allí falló el corazón, o sea que le está dando un infarto o está dándole, pero su corazón es el que se detuvo. Pero en la etapa neonatal es totalmente diferente, el corazón puede estar funcionando muy bien. ¿Qué es lo que va a fallar? Los pulmones. Recuerden ustedes que estos pulmoncitos en la etapa fetal, antes de nacer, están llenos de líquido pulmonar fetal. Y eso tiene que eliminarse, ese líquido pulmonar fetal, tiene que entrar aire y eliminar todo el agua que había allí. Y y si el niño no llora, si no respira, entonces el niño puede fallecer en ese momento, pero porque sus pulmones no han sido ventilados. Por eso que es muy importante en el neonato, después de hacer los pasos iniciales, es ventilar los pulmones. Esa es nuestra así consigna. En reanimación neonatal, después de los pasos iniciales, tenemos que ventilar los pulmones. Tenemos que ventilar, tenemos que introducir aire a esos pulmones para que el niño pueda sobrevivir. Y eso tiene toda una dinámica, no es así nada más como tiene todo un entrenamiento que ustedes ahora las voy a compartir. Entonces, el motivo de que el niño pueda fallecer por asfixia es porque los pulmones no están funcionando y más o menos el 10% de los nacimientos podrían necesitar un apoyo, sobre todo pasos iniciales y ventilación a presión positiva, y menos del 1% podrían requerir una reanimación neonatal avanzada. Recordemos pues que la fisiología, todos estos datos, nosotros dictamos el curso taller de reanimación neonatal básica el primer día y avanzado el segundo día, cuando aprueban, en la Escuela de Emergencias de la Seguridad Social. Entonces, les estoy trayendo algunos que les puede ser útil para poder difundir esta información. A ver, parece, Mirela, que están ingresando algunos más. Ok, entonces recordemos que
En la etapa fetal, como les mencionaba, los pulmones, los alveolos están llenos de líquido pulmonar fetal. Entonces, ¿quién hace el intercambio gaseoso? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién hace el intercambio gaseoso? ¿Quién envía los nutrientes? En la etapa fetal. La Placenta. Sí, la placenta, muy bien. La placenta le hace toda la función. Los pulmones están de vacaciones. El corazón también está con otro tipo de circuito. Entonces, la placenta se esfuerza. Pero, ¿cuándo termina de trabajar la placenta? Cuando el niño nace y le ponen el clown, la pinza, ¿no? Entonces, esta transición es lo que se va a asociar a diferentes síntomas. Si esos pulmones no se expanden o quedan, por ejemplo, cesáreas sin trabajo de parto en un niño de término, pues podría presentar una transición, un periodo de transición anormal que se va a caracterizar por dificultad respiratoria, por apnea, o puede ser bradicardia, o puede ser tónico, está realmente todas las complicaciones asociadas a esta transición anormal. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debemos tener presentes en todo, antes de atender a un paciente, antes de ir a la sala de partos o mientras estamos ahí? Tenemos que buscar factores de riesgo que podemos clasificar los prenatales o intraparto, por ejemplo. ¿Quiénes tienen más riesgo de de requerir reanimación neonatal? Pues los prematuros o los postérminos, hijo de madre preeclántica, si la madre es hipertensa de base o si son gemelos, si tiene oligohidramnios, polihidramnios, si hay anemia fetal, si hay restricción de crecimiento intrauterino, o si no hay control prenatal. Todo eso son factores, se van sumando. Por eso que cuando se redacta la historia tiene que hacer todos esos datos, tenerlos presentes ante la posibilidad de requerir las personas entrenadas en reanimación neonatal. Los otros factores se asocian a la cesárea de emergencia, al tipo de presentación, si está de presentación podálica, si hay un desprendimiento prematuro de la placenta, si hay corioneonitis, si hay distosia de presentación, si hay líquido meconial o el cordón aprolaxado, o sea, nace el bebé, está saliendo el cuerpo del bebé y el cordón se adelantó. Entonces, ese es mucho riesgo. Cuando ya tienen la información de los factores de riesgo, siempre tenemos que recordar que debemos trabajar en equipo. Haber una persona capacitada para iniciar la reanimación neonatal, pero se tiene que identificar los factores de riesgo, como hemos mencionado, delegar tareas. No es de que solito, ¿no? Tenemos que trabajar, por ejemplo, el médico con la enfermera, la técnica de enfermería, todo lo que se van a dedicar a la atención del bebé. Y tenemos que preguntar siempre a la parte de ginecobstetricia cuáles son esos factores, buscando toda la información necesaria para preparar todo el equipo antes que el niño nazca. No es que lo voy a hacer después que el niño nació, no, tiene que ser antes. Y tenemos que asegurar una lista de chequeo de todos los materiales. Miren, acá hay una lista de todo antes que el niño nazca, antes. Prevención, anticipación, nada que voy a esperar a ver, es que si el niño me ha dicho que todo no hay factores de riesgo, todo bien, no, nadie puede poner las manos al fuego. Tenemos que preparar y verificar la lista de chequeo de cada material que podríamos requerir para atención de este recién nacido. Desde los campos precalentados, o sea, toallas, pañales, lo que haya en ese momento, gorritos, bolsa plástica, sobre todo bolsas limpias para menor de 32 semanas que podrían requerir esta cobertura para la prevención de la hipotermia. Debemos tener peritas de goma o sondas de succión, ¿no? Eso es muy importante. Para auscultar, un estetoscopio. Para ventilar, necesitamos pues un flujómetro, un mezclador de oxígeno. Tenemos que requerir las bolsas autoinflables.
las máscaras de diferentes tamaños, sondas para la aspiración, sondas de alimentación para aspirar el contenido gástrico. Requerimos también equipo que proporcione oxígeno, el oxímetro de pulso, la tabla de objetivo de saturación preductal. Para intubar requerimos un laringoscopio de hojas rectas, tubos endotraqueales, cinta métrica para medir la profundidad de dónde se va a colocar el tubo endotraqueal, tijeras, máscara laringea, que ahora es muy importante su empleo. Y para medicación solamente usamos 2 medicamentos, adrenalina y solución fisiológica o salina normal. Nada más, no son otros medicamentos en la reanimación neonatal. Entonces, miren chicos, a ver, ¿qué ven en esta imagen aquí? ¿Qué les llama la atención? ¿Dónde se ha colocado al bebé? A ver, este bracito con vía es la mamá, por si acaso. Se ha colocado este bebé sobre el vientre materno. Y mira, acá está el cordón todavía, ¿no? O sea, cuando el parto es vaginal, se coloca, miren aquí, acá está ampliado, acá está el bebé sobre el pecho de la madre, contacto piel a piel, cuarto paso de la lactancia materna, y sigue el parto. No se hace otra vez que ponerlo, se trata de secarlo, claro, secarlo todo y ponerlo piel a piel con su mamá, que es la mejor incubadora, es la madre. Esto es un parto vaginal. Pero en un parto de cesárea, ¿ustedes cómo harían para contacto piel a piel en un nacimiento por cesárea? También se puede hacer el contacto, pero tratando de evitar tocar los campos de la cirugía, no de la cesárea. Aquí en las imágenes de abajo son relacionadas a un parto vaginal o eutóxico, pero aquí esta es una cesárea que también se le debe dar este mismo beneficio. Entonces todos deseamos que nuestros bebés nazcan bien, ¿no? Es lo ideal, pero hay casos en los cuales no sucede. Hay 4 preguntas que tenemos que realizar antes que el niño nazca. Ya todas les repito nuevamente, siempre con la A de anticipación, a veces anticiparse, ¿ya? Anticiparse. Entonces, 4 preguntas tenemos que hacer. 1, ¿cuál es la edad gestacional esperada de ese niño? ¿Cuál es su edad gestacional? ¿Cuántas semanas tiene de embarazo? El líquido amniótico es claro, o sea, hay información del líquido amniótico. La tercera pregunta, ¿hay algún factor de riesgo adicional? Y la cuarta pregunta es, ¿cuál será el plan de manejo del cordón umbilical? Si comentamos cada una de ellas, ¿cuál es la edad gestacional esperada? Entonces, eso podemos sacarlo de la historia. Idealmente buscamos, ¿no?, la fecha de última regla, una ecografía de primer trimestre, entre la mayoría. ¿Por qué sería importante determinar la edad gestacional? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué debo saber si es prematuro, si es de término? Por la prematuridad y el desarrollo pulmonar, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, el prematuro tiene más riesgos de requerir reanimación neonatal. Y por lo que es prematuro, tenemos que tener materiales para un prematuro. El líquido amniótico es claro, a veces las membranas están íntegras, entonces membranas íntegras. Pero si el líquido, si la estuviera rota las membranas y el líquido fuera verde, más riesgo, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de la tercera pregunta, ¿hay algún factor de riesgo adicional? Entonces, tenemos que ver los factores de riesgo tanto de la madre o del feto. De la madre, por ejemplo, la madre preeclántica, o la madre es hipertensa, o la madre tiene diabetes, o la madre tuvo alguna patología en sí. O por problema del bebé, ¿no? Por ejemplo, son gemelos, o es un único primigesta de presentación podálica. Entonces, todos esos son factores de riesgo, entre otros, son 2 hojas de factores de riesgo. ¿Y cuál será nuestro plan de manejo del cordón umbilical? Actualmente estamos tratando de que no debemos clampar inmediatamente el cordón, sino debemos darle por lo menos
60 segundos para, o sea, esperar 60 segundos antes de poner la pinza o el clamp. Eso es muy importante, es lo que se plantea, pero depende cómo las circunstancias que se nazca el bebé. Entonces, estas preguntas, estas 4 preguntas es anticiparse, preparar el equipo, el tamaño de las mascarillas, o sea, si es de término, serán mascarillas grandes, si es prematuro, mascarillas pequeñas, si es prematuro, de menos de 32 semanas, tener las bolsitas de plástico, entre otras. Esto es, como les reitero, antes que nazca el bebé, estamos preparándonos. Pero cuando ya el bebé nace, ya te lo entregan, ya tú estás recibiendo al bebé, tenemos que hacer 3 preguntas. No las 4 previas que ya les hemos contestado, sino 3 preguntas. El bebé, ahora sí preguntamos, ¿el bebé nació a término? O sea, tú lo miras, ¿es de término? Si tú ves que es de término, bien. Si ves que es prematuro, socorro, ahí hay problema. El tono, si el tono muscular del bebé se está moviendo o de repente ni se mueve. ¿Se acuerdan la primera lámina que le puse a ese bebé al inicio? No se movía, todo estaba totalmente flácido, hipotónico. Y la otra pregunta es si respira o llora. Si el bebé no respira, no llora, o está jadeante, o está boqueante, eso, algunos dicen, no, si te lo entregué llorando, dicen, llorando, y el bebé estaba a la justa boqueando y está haciendo unos quejidos, pero no, eso no es llanto enérgico. Entonces, estas preguntas nos van a definir si alguna de ellas es, por ejemplo, no respira, no llora, o está el tono disminuido, o es prematuro. Esto nos va a ayudar a decidir dónde le vamos a atender al bebé. Si es en una incubadora radiante fuera de la mamá o sobre la mamá. O sea, si es un parto autóxico. Va a definir dónde llevamos a este bebé. Ahora, nuevamente recordarles, ¿no? Cuando ya nace el bebé, tenemos 2 tipos de clampaje de cordón. Idealmente es el clampaje tardío o fisiológico que debe durar mayor o igual a 60 segundos, 1 minuto. Sobre todo en el prematuro va a tener, y en el retérmino va a tener muchas ventajas, ¿no? Que podrían requerir menos transfusiones, menos medicamentos inotrópicos, y en el de término, pues mejora su hematocrito en los 6 meses en los primeros 6 meses. En cambio, cuando se aclampa inmediatamente, vamos a tener problemas serios de anemia, transfusiones, entre otros. Ahora, ¿qué cosas son los pasos iniciales? ¿Qué son los pasos iniciales, chicos? Esas preguntas de examen, ya. Estos pasos iniciales son calor, tener una fuente de calor, que puede ser la incubadora radiante, puede ser la piel a piel con su mamá, pero siempre calor, ¿ya? Siempre es proveer calor. Como el niño nace como cubierto de líquido amniótico, entonces está totalmente mojado. Entonces tenemos que secarlo. No puedes dejarlo mojado, ni lo secas con campos precalentados. No puede ser cualquier toalla o campo frío. Tiene que ser un campo precalentado. Lo van a estimular, van a posicionar su cabecita y van a aspirar si fuera necesario, ¿ya? O sea, si fuera primero la boca, luego la nariz. Entonces, la temperatura normal de un bebecito debe ser que acá nace 36.5 a 37.5. Y debe, si es prematuro, vamos a colocarle con su bolsita. Y la temperatura ambiental donde nace ese bebé, idealmente debe ser de 23 a 25 grados. La estimulación táctil puede ser hacerle frotarle la espaldita o las palmitas de los pies, pero eso, las plantitas, pero una de ellas, no los 2 juntos, no debemos perder tiempo. Y esto se debe hacer a todo recién nacido. Fuente de calor, secarlo, estimularlo, posicionan su cabeza y aspiran si fuera necesario. No es obligatorio. Solamente si tuviera muchas secreciones o fuera que tiene líquido meconial, etcétera, ahí sí aspiran. Cuando ya se realizó los pasos iniciales, tenemos que evaluar 2 cosas, dos aspectos. 1, ¿está respirando?
o llorando. Y 2, la frecuencia cardíaca. Si el bebé, idealmente la frecuencia cardíaca tiene que ser más de 100, ¿ya? Y tiene que tener un llanto enérgico. Si alguna, por ejemplo, la frecuencia cardíaca está cualquiera, menos de 100, o el bebé no respira, no llora, ahí tenemos que darle ventilación, tenemos que ventilar los pulmones. Y entonces, más o menos esto es así. Y cuando vamos a ventilar los pulmones, tenemos que colocar un oxímetro de pulso en su manito derecha. Ahora, apnea o jadeo, o sea, no respira, está en apnea, está en paro, su tórax no se levanta, está totalmente detenido. O está jadeando, significa está boqueando, ni está tratando de respirar, pero no respira. O la frecuencia cardíaca está a menos de 100. Si cualquiera de estos sucede, tenemos que ventilar los pulmones, colocarle un oxímetro de pulso en su mano derecha, que es preductal, y tenemos que, si no, a veces el oxímetro de pulso no capta la frecuencia cardíaca, el bebé no capta, demora. Entonces, si hay un monitor cardíaco, esos que tienen, esos monitores de 5 parámetros, se le pone los dispositivos en el tórax del bebé para que pueda captar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y las tablas de objetivo de saturación es a partir de los 2 minutos, debe estar en 65 a 70. A los 2 minutos, 65 a 70. Y conforme pasan los minutos, a los 5 minutos recién debe estar entre 80 y 85. ¿Estamos? Entonces, en reanimación neonatal, si el bebé no respira, no llora, ¿qué debemos hacer? Después de los pasos iniciales, ¿no? Cuando ya lo has secado, lo has puesto en calor, lo has secado, lo has estimulado, lo has posicionado, has aspirado, le has hecho todo, evalúas si respira o llora y la frecuencia cardíaca. Si no respira, no llora, está totalmente el niño en apnea, ¿qué debemos hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo más importante en reanimación neonatal? Bueno, lo más importante en reanimación neonatal es ventilar los pulmones. Tienen que ventilar. Ahora, hay otros casos en que el niño está respirando muy bien, está llorando, frecuencia cardíaca más de 100, pero tiene cianosis persistente. O sea, ya tiene 4 minutos y está saturando 65. Ya tiene 5 minutos de nacido, está saturando 70. Entonces, allí también es otra indicación para colocar el oxímetro de pulso y valorar si requiere oxígeno adicional y considerar presión positiva continua de la vía aérea. Todas estas decisiones se toman con esas 2 preguntas. El esfuerzo respiratorio, es decir, si respira o llora, y si la frecuencia cardíaca está a menos de 100. ¿Ok? Por favor, entonces, ¿qué es lo más importante en reanimación neonatal? Esto. La ventilación. La ventilación, doctora. La ventilación. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cómo vamos a ventilar los pulmones del recién nacido? ¿Cómo lo voy a ventilar? Hay diferentes dispositivos. Esta bolsa autoinflable es la que todos tenemos. Esa es la que le damos ventilación con bolsa y máscara. Eso en todo el Perú hay. La bolsa inflada por flujo o bolsa de anestesia, esa sí es la que usan los adultos, también hay para neonatos, pero en nuestro país no lo usamos mucho, más en Estados Unidos. Y la reanimación con pieza en T es lo mejor, sobre todo si es prematuro, le damos una presión de medida, el pico, máximo 20 o 25, dependiendo de la edad gestacional del bebé,
y 5 de pp. Con eso graduamos y ya no le damos, solamente damos la presión con un dedo en este dispositivo que está acá la mascarita y acá la presión. En cambio acá con la bolsita inflable le damos con toda la mano la presión. Acá les muestro las bolsas autoinflables para ventilar los pulmones. ¿Qué diferencia ven? A ver, en los dos. Esta, por ejemplo, miren, esta es la bolsa autoinflable. ¿Por qué se llama autoinflable? Porque se inflan solas, o sea, tú lo aprietas y solita se vuelve a su forma. Tiene sus partes, pero lo que se quiere acá diferenciar es el reservorio. Mira, acá atrás tiene como una bolsa, eso se llama reservorio, y acá atrás tiene como un corrugado, es como una manguera arrugada, ¿no? Corrugado, por eso llamamos, este es el reservorio, ¿ya? Entonces, es importante que estos reservorios estén presentes para concentrar el oxígeno aquí. Si a veces se cae, se pierde, lo descartan, entonces no va a lograr esta bolsa autoinflable cumplir su función. Acá, miren, esta bolsa autoinflable se conecta al flujómetro, blender, flujómetro, y acá estamos, miren, esta es la bolsa autoinflable, es el cuerpo de la bolsa. Aquí está su corrugado o reservorio. Por acá está entrando el oxígeno mezclado. Acá está la válvula de liberación off, que a los 40 centímetros de presión de agua se abre. No puede ser, sino puede producir neumotórax. Acá algunas bolsas autoinflables tienen un aditamento para colocar una manguerita, como un tubito de plástico, para medir cuánto de presión le estoy dando. O sea, se mide con un manómetro. Y aquí tiene el aditamento para colocar la máscara que va a ir a la carita del bebé. Siempre la máscara va a cubrir mentón, boca, nariz. Esto que ven acá es muy importante que ustedes, en este modelo, por ejemplo, quien va a atender al bebé está probando en su mano, acá está la máscara, está probando, está midiendo la presión, hasta dónde da, acá el manómetro lo tiene aquí puesto, este modelo, y mide si de verdad esa presión la sienten en su mano de ustedes. Tienen que probar esa bolsa autoinflable, no decir, está ahí, ya funciona, ¿y qué tal si no funciona? ¿Qué tal si la armaron al revés, le falta una pieza, está mal armada? Porque tienen que lavarla todo cada vez que la usan, entonces tienen que probar antes del nacimiento. Esto es más o menos cuál es la distribución del equipo. Por ejemplo, quien está a la cabecera del paciente se encarga de la vía aérea. Quien está a su lado puede iniciar el masaje cardíaco cuando tiene ciertas indicaciones, y siempre el líder está disponiendo de cómo van a actuar cada uno. Pues es un trabajo en equipo, cada uno sabe lo que va a hacer. No es que todos hacen lo mismo. Esto es muy importante, chicos, ¿ya? Miren, la máscara que vamos a aplicar al bebé son de dos tipos. Unas son anatómicas, que tienen la forma de gotita de agua, y las otras son redondas, circulares nada más. Pero en estas imágenes, ¿cuáles son las correctas, cuáles no incorrectas? Por eso una de las preguntas será ¿qué edad gestacional tiene? Entonces, si es un prematuro, te van a dar máscaras chiquitas. Y si es un bebé de término, te las máscaras grandes. Pero a veces se confunden. O sea, dicen, no, sí, es de 35 semanas, todo eso, ¿no? Pesa 2,5 kilos, te dicen. Y nace el bebé, 3,500. Y tú habías preparado todas máscaras chiquitas. O viceversa. Dicen, no, es un bebé de término, tiene 40 semanas, pesa 3,500, todo, te preparas para un término, ¿no? Un bebé de término grande, peso bien, y te nace un bebé de 2 kilos. Y tú ya habías preparado. Entonces, pues es importante confirmar eso y tener las mascarillas de diferentes tamaños disponibles. O sea, a tu alcance. No está búscate en la otra sala, baja al primer piso, ahí puede haber. No, tienes que tomarla y tener todo. Entonces, según esta imagen, a ver, chicos, ¿cuál es el tamaño correcto? Por ejemplo, esta de acá
La máscara debe cubrir mentón, boca, nariz. Mentón, boca, nariz. Por ejemplo, a veces la máscara, mira, esta es demasiado grande, esta es muy pequeña y esta la pusieron al revés. Esta máscara está bien, esta es una chiquitita que ni siquiera le cubre la boca ni el mentón y esta ya es demasiado grande. Por eso que es muy importante que ustedes tengan esa información. Antes les preguntábamos, le quitábamos todas estas cositas para su evaluación. Vamos. Entonces, acá, ojalá podemos ver esto. A ver, están probando la bolsa. ¿Cómo se llama esta bolsa? Que se infla sola. ¿Cómo se llama? Bolsa. Autoinflable, doctora. Autoinflable. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Mire, ¿ve? Están probando. Aprieta y solito se infla. Y acá está probando en su mano. Y este es el manómetro. Lo que están tratando de demostrar acá es que cuando acá la válvula de liberación off no lo dejas abierta, la presión puede aumentar muchísimo y causar daño, ¿ya? Pero lo que trato de rescatar acá es que antes que nazca el bebé ya tenemos que probar esta bolsa autoinflable. La bolsa autoinflable neonatal viene en unas cajitas, tiene su manual y su otro nombre es resucitador manual. Así está en los estos. Pero nosotros le llamamos bolsa autoinflable. Vamos al otro. Cuando vamos a dar ventilación al bebé, tenemos que colocar un oxímetro en la manito derecha. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para colocar el oxímetro de pulso en el recién nacido? Estas son. Cuando vamos, si vamos a tener que requerir reanimación neonatal, o sea, ya estás previniendo que va a requerir ventilación a presión positiva, ya tienes que tener listo tu sensor. Si el niño está cianótico, ya pasó 5 minutos y sigue saturando 70, no está cumpliendo los estándares esperados de la saturación preductal, ya tienes que poner un sensor. Si vas a ponerle oxígeno adicional, tienes que colocarle su sensor del oxímetro de pulso. Y más aún si vas a dar ventilación. Entonces, es muy importante que se coloque en la mano derecha porque es preductal. Acá está en movimiento el otro. Mira, así se le va. Mira, colocan mentón, boca, nariz y ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Y tienen que ver que el tórax del bebé se mueve el pecho, se infla. No sé si lo observan. A ver. ¿Mueve o no mueve el pecho? Miren. A ver otra vez. Cuando aprietan la bolsa, yo digo ventilo. Y cuando ya dejo de apretar la bolsa, digo 2, 3. Ventilo, 2, 3. ¿Ya? Y lo que queremos es que levante el tórax. Más o menos han colocado el manotro para ver hasta cuánto de presión estoy dando. Esto que están viendo acá, después de hacer los pasos iniciales, la ventilación va a salvar la vida al paciente. El 99% de los recién nacidos que no respiran cuando nacen van a sobrevivir si logramos dar una ventilación adecuada después de los pasos iniciales. ¿Estamos? ¿Alguien levantó la manito? Sí, doctora, solo para saber es 2, 3, o sea, 3 compresiones y 2 compresiones a la bolsa y 2... O sea, a la bolsa, cuando usted la presiona, no al bebé, no al tórax bebé, sino a la bolsa lo aprietas. ¿Aprietas? Sueltas, tienes que decir 2, 3. ¿Por qué? En la fisiología pulmonar, cuando el bebé no respira, no llora, y le estás dando ventilación acá con bolsa autoinflable y máscara. Cuando aprietas la bolsa, como en este caso, mira, no sé si ves mi manita por ahí que estaba apretando esto. ¿Qué parte de la fisiología respiratoria estamos? ¿La inspiración o expiración? Cuando dice ventila, tú aprietas la bolsa, o sea, presionas la bolsa autoinflable.
Entonces, ¿qué está pasando? Está ingresando aire a los pulmones. Eso fisiológicamente sería la inspiración. No se toma el aire, pero como el niño no puede tomar porque no respira, no llora, está en apnea, entonces nosotros le ponemos la máscara y le ventilamos el pulmón, o sea, le inflamos el pulmón. Entonces, eso es la ventila, se dice. Ventilo, y le presionas la bolsa. Y cuando dices 2, 3, ya no presionas la bolsa, sueltas. 2, 3, porque es la expiración para que salga, o sea, entra el aire, pero también tiene que salir, porque si no, si usted no hace eso, o sea, si usted dice ventila, 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 y no dices el 2, 3, entonces solamente estás insuflando, 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 y podría causarse un neumotórax. No estás cumpliendo el ritmo de esto. Es ventila, 2, 3. A ver, vamos a intentar, es que acá como sale con el... Entonces son 2, 3, o sea, básicamente comprime 3 veces y así, ¿no? A ver, ¿puedes decirme? Se comprimía 3 veces y después se suelta para como que así 2 veces, ¿no? Mira, no te confundas con el masaje cardíaco. Yo no estoy dando masaje cardíaco, estoy ventilando pulmones. Ese es 2, 3, o sea, solo ventilar 2, 3, ¿no? Ventilo, mira, otra vez, a ver, vamos a ver, cuando dice, mire, acá, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Son 30, 60 veces que tienes que hacerlo en un minuto. O sea, cuando aprieta es el ventilo. Cuando aprieta la bolsa, ventilo. Y cuando no aprieta es el 2, 3. Y tienes que ver que el tórax se eleve. No sé si puedes ver en la imagen, mira, el pecho del bebé, este maniquí, se levanta. Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, y tienes que ver, bebé. Esa es la estrategia es que en los talleres tenemos que practicar eso, sentir verlo y hacerlo. Ventilo, 2, 3 es para ventilar pulmones, como le mencionaba. Y el ventilo se aprieta, es la bolsa autoinflable, y 2, 3 cuando se suelta. A ver, mira. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo es inspiración. 2, 3 es la expiración, ya no aprietas. O sea, ya no presionas esa bolsa autoinflable. Bien, vamos, avanzamos. Entonces, el oxígeno también se puede dar a flujo libre para cumplir los objetivos de la saturación. El flujómetro se pone a 10 litros y miren, ustedes pueden darlo con una cánula así de flujo, pueden darlo con la bolsa de anestesia, pueden darlo con CPAP o pueden darlo con la bolsa autoinflable, pero la parte del reservorio que tiene corrugado. Así, nos decía colita de ratón, debe ser corrugado. Los objetivos de la saturación son a los 2 minutos 65, 70. A los 3 minutos 70, 75. O sea, cada minuto va subiendo. Entonces, a los 5 minutos 80, 85 y a los 10 minutos ya ese niño tiene que estar rosado. Si no fuera así, ahí se da oxígeno adicional a flujo libre, le decimos. Bueno, acá igualmente estaba a repetir lo de la ventilación. El CPAP es una estrategia que tiene sus indicaciones para dar CPAP o presión parcial, presión continua de la vía aérea. Esta presión continua de la vía aérea es una presión positiva, tiene que el niño tener esfuerzo respiratorio. ¿Ya? Si el niño no respira, no llora, ni lo piensen en colocar CPAP porque el niño no va, no. El CPAP es para ayudarlo a que el niño que está con dificultad respiratoria no tenga tanto esfuerzo respiratorio, porque va a evitar que los alvéolos se colapsen, le va a mantener distendido el alvéolo, entonces con un poco de esfuerzo el niño va a abrir esos alvéolos. Por eso es presión positiva continua de la vía aérea. Pero si el niño no respira, ni lo piensen, ¿no? O sea, no es que el niño no respira, le pongo CPAP, no. Ahora, estábamos tomando cómo damos la ventilación. ¿Recuerdan las estrategias? La bolsa, ¿esto qué es? Bolsa autoinflable. Esta es una bolsa de anestesia o inflada por flujo.
Esta bolsa es, si no le pones aire y oxígeno, no se infla, se desmaya totalmente como un balón desinflado. Y reanimador de pies en T. Cuando van a colocar la máscara, es mentón, que debe cubrir acá se ancla, mentón, boca, nariz, evitando el área de los ojos. Le llamamos posición de olfateo. Entonces, ¿cuándo se indica ventilación a presión positiva? Si el recién nacido no respira, o presenta jadeo, o su frecuencia cardíaca está menos de 100. Ahora, otro aspecto importante también que deben recordar es que al niño no le vamos a poder contar la frecuencia cardíaca en 1 minuto. Se cuenta la frecuencia cardíaca en 6 segundos. Multiplicas por 10. Ejemplo, si te dicen, tiene 7 latidos en 6 segundos, ¿cuánto tiene? Le repito otra vez. 70 latidos por minuto. 70, perfecto. Entonces, la frecuencia cardíaca se toma en 6 segundos nada más. ¿Cuántos latidos tienen 6 segundos? Y se multiplica por 10. Y eso es la frecuencia cardíaca. No puedo esperar yo 15 segundos, 30, 1 minuto, porque el bebé si el bebé no respira, no llora, entonces lo más probable es que el corazón va a empezar a dejar de disminuir sus latidos. Por eso que no se puede perder tiempo. En 6 segundos nomás cuentas la frecuencia. ¿Ya? Todo esto es antes que pase el primer minuto. Eso se hace a los 30 segundos de nacido, después de los pasos iniciales. Y si el niño requiere ventilación a presión positiva, se tiene que pedir apoyo a otro colega para que pueda, el apoyo es importante, si el bebé no responde con ventilación a presión positiva, si requiere otros manejos, tiene que ser entre 2. ¿Ya? Entonces es muy importante que sepan cuándo se indica la ventilación. ¿Ya? Ahora. ¿Recuerdan ustedes que estábamos hablando sobre oxigenoterapia la otra vez? Entonces, en el manual de la 9ª edición, que ya está vigente a partir del 2025, se está ejecutando obligatoriamente ya todo este año, anteriormente era la 8ª edición, pero esta es la 9ª. Acá nos dice que la concentración de oxígeno o FiO2 que van a marcar en el blender depende de la edad gestacional del paciente. Si tiene más de 35 semanas, mayor o igual a 35 semanas, todos vamos a empezar la reanimación con FiO2 ambiental, 21. Pero si tiene de 32 a 34 semanas de edad gestacional, ya puedes darle de 21 a 30%. ¿Ah? Mira, 32 a 34. Y si es menor de 32 semanas, pues graduarás el blender al 30%. O sea, a menor edad gestacional tienes que darle un poco más de oxígeno. El flujómetro, que son estos que están a los costados, se tiene que dar a 10 litros. La frecuencia que le vamos a dar a la ventilación es de 30 a 60 respiraciones por minuto, 30 a 60. Y la presión pico, normalmente también, si es mayor de 32 semanas, se gradúa en 25 a 30 en el resucitador de pies en T, y si es menor de 32 semanas, puede ir de 20 a 25. Y la presión mínima OP, 5 centímetros de agua. O sea, acá estás los rangos más del pico máximo y el mínimo para darle ventilación a este bebé. Acá está lo que les mencionaba. Entonces, nosotros decimos ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo debe presionar la bolsa o ocluir la pieza en T, que eso se hace con un dedito. Este es la pieza en T, aquí está. Sí, bien. En cambio, acá en la bolsa es ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. No sé si me expliqué, doctor, o sea, tú presionas cuando dices ventilo y cuando dices 2, 3, tú debes liberar la bolsa y no debes presionar. ¿Qué debes evaluar? Cuando pasó 30 segundos de ventilación de los pulmones, que le estás dando con la bolsa máscara o lo que dispongas, tú tienes que evaluar el signo más importante en reanimación neonatal, si la estás dando buena ventilación, es la recuperación de la frecuencia cardíaca.
O sea, si tú estás ventilando bien los pulmones, la frecuencia cardíaca que estaba en 70, pues estaba 7 latidos en 6 segundos, tiene que subir y subir más de 100, idealmente. Entonces, si eso no sucede, o sea, no aumenta la frecuencia cardíaca, está bajando más bien, entonces tenemos que hacer las medidas correctivas de la ventilación, medidas correctivas, que se llama por su acrónimo MR-SOPA. No es que vas a, señor SOPA, no es que no, es M de colocarle bien la máscara, R de reposicionar bien el cuello del bebé, S de aspirar secreciones, O de abrirle la boca más al bebé, abrirle la boquita, P de presionar más, darle más pico, o sea, 25, estabas en 20, le doy 25, y A de la última letra es otras medidas de la ventilación. Ahí ya tengo que ver si lo voy a intubar o le voy a colocar una máscara laringea. Todo eso se tiene que revisar. Y ahora, asociado a esto, si es que el bebé no aumenta la frecuencia cardíaca y no eleva el pecho, o sea, el pecho está detenido, estamos acá el pecho se mueve, acá el pecho no se mueve. Entonces, el pecho no se mueve, Mr. Sopa. Si el pecho se mueve, continúa ventilación, 30 segundos más. 30 segundos, o sea, medio minuto, chicos. Ventila 2-3, ventila 2-3, 30 segundos. Y tienes que valorar si el pecho se mueve o no. Eso es muy importante. ¿Ok? Sigamos. Como les mencionaba, las medidas, pasos correctivos de la ventilación es MR-SOPA. Siempre revisen que la máscara esté bien puesta, que la posición del cuello esté en una leve extensión, posición de olfateo, MR. S es de secreciones, primero aspira la boca, luego la nariz. Abra la boca, o P de mejorar la presión, y usar una vía alterna, o lo intubas o le colocas una máscara laringea. Se reevalúan a los 30 segundos qué está pasando con la frecuencia cardíaca, si es que se está elevando, la ventilación ha sido efectiva, va a disminuirse poco a poco, pero se debe seguir ventilando. Y si el niño es que empieza a llorar, chévere, ya suspendes la ventilación. Pero si la frecuencia cardíaca todavía está entre 60 y 99, o sea, menos de 100, hay que revisar el MR-SOPA, algo está pasando. Tenemos que ver FIO2 si está recibiendo el adecuado y considerar o lo intubas o le pones máscara laringea. Pero si la frecuencia cardíaca sigue menos de 60, ahí ya estamos graves. Ya el corazón se está yendo. Entonces, ahí sí tienes que colocar una vía aérea, colocarle un tubo endotraqueal o una máscara laringea, abrir el FIO2 al 100% e iniciar masaje cardíaco. Pero eso es, antes de dar masaje cardíaco, el niño tiene que estar intubado con máscara laringea, o sea, un tubo. Y tienes que liberar el FIO2. ¿Se acuerdan que decían que tenemos que empezar con 21%, luego 30%? Acá ya se eleva al 100%, ya el niño está muriendo de aquí. Acá es muy importante recordar la máscara laringea. La máscara laringea está indicada en los niños que tienen malformaciones de la vía aérea, labio leporino, paladar hendido. Tenemos problemas del pie robán, que el maxilar inferior está tan chiquito, está hipoplásico y no se puede intubar y el niño está con distrés, ¿ya? O si tiene macroglosia, si hay dificultad en la intubación, o sea, no pueden intubar, están en problemas, usen máscara laringea. Pero la máscara laringea tiene sus indicaciones. Tiene idealmente el peso igual o mayor de 2 kilos, aunque ahora están intentando en 1,8 kg, pero 2 kilos es el peso adecuado, que no puedo ponerlo prolongado, o sea, esto es solamente temporal hasta que se pueda manejar la vía aérea, que no puedo ponerle medicamentos. En relación al masaje cardíaco no hay mucha evidencia, pero eso, manejo de vía aérea, requiere presiones más altas de la ventilación. Bueno, y no se puede aspirar por ahí el meconio, nada, no solamente se puede, pero es una excelente estrategia para manejar la vía aérea difícil o complicada.
¿ya? Entonces, cuando van a colocar cualquier dispositivo, aquí, como les mencionaba, tenemos que colocar una sonda orogástrica, generalmente de 8 frames de diámetro y con una jeringa para descomprimir el estómago o la cámara gástrica. Se mide del puente nasal al pabellón auricular y de ahí entre un punto medio entre el apéndice sifoides y el ombligo, ahí en el centro. Hasta ahí nomás se pone, se introduce, ¿no?, la sonda y se saca el aire para que se sigan expandiendo adecuadamente los pulmones. Ok. ¿Cómo manejar la vía aérea? ¿Cómo manejar a través de un tubo endotraqueal y usar el laringoscopio? Realmente que tenemos que tener conocimiento y aparte práctica. ¿Ya? Es muy importante, se va a colocar el tubo endotraqueal con un laringoscopio. El laringoscopio se maneja con la mano izquierda. Y tiene que haber una posición correcta de la vía aérea, ese es el mayor secreto, de que si no está la vía aérea correcta, va a ser difícil de ver la epiglotis y las cuerdas vocales que están debajo de la epiglotis. Si está muy flexionado, si está hiperextendido, no es tiene que ser una leve extensión del cuello o una posición de olfateo, ¿no? Y acá está bien cómo se coloca. Antes de colocar el tubo endotraqueal, se aspiran las secreciones idealmente. Si ustedes ven acá, no se ven la vía aérea, no se ven las cuerdas, está muy introducido, te ha sido el esófago. ¿Ya? Entonces, todo esto que me están viendo es importante. Ahora, ¿cuánto voy a introducir el tubo endotraqueal? Pues miren, se mide desde el medio del tabique hasta el trago de la oreja, mira acá, tabique y orejita hasta ahí, y de ahí hacia aquí, ¿no? Ese es el trago. Y acá la mitad del tabique. Y esa distancia le suman 1 centímetro. Y con eso ya puede decirle, si mide acá, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que mida 8 centímetros, creo que 9 más 1, 10. Hasta 10 centímetros puedes introducir. Pero esta es referencia, ¿no? Cómo se fija el tubo endotraqueal con esparadrapo cuando está bien ubicado. Y luego se tiene que tomar una placa para ver si está, por ejemplo, si está muy está correctamente, es en T2 o D2, segunda vértebra dorsal, pero a veces se introduce mucho, entonces hiperinfla el pulmón, en este caso el lado derecho, y el otro, el izquierdo, se atelectasia. Por eso que se tiene que tomar una radiografía de tórax cuando han intubado a un niño. Con esto ya terminamos, chicos. Esto es la famosa máscara laringea. La máscara laringea aquí está inflada, tiene un CAF, acá la que usamos en el neonato, menores de 2 kilos a 5 kilos es el número 1, que en este CAF se retira 4 centímetros de aire o se pone 4 centímetros para que esto se infle, pero viene todo colapsadito. ¿Ya? Es muy importante. Acá se coloca la bolsa autoinflable o lo que corresponda para dar ventilación. Y es miren, hay diferentes motivos. Estos son, no tiene CAF, se coloca como un tubo endotraqueal, este sí tiene este CAF, este es medio curvo y tiene CAF. Entra por el paladar, o sea, para colocar esta máscara laringea, se tiene que sacar todo el aire, tiene que estar totalmente colapsada. Se ingresa sin necesidad de laringoscopio, solamente guiándonos por el paladar duro, ingresa y una vez que ingresa el aire, los 4 centímetros que retiramos, se le introduce para que infle y cubra todo el esófago y solamente ventile los pulmones. Esta máscara viene su estuche, en este caso es descartable. Como verán ustedes, miren, acá le está sacando el aire, luego está con la mano derecha, la está introduciendo, a diferencia del laringoscopio. No usamos laringoscopio para colocar la máscara laringea, mira, se coloca, se va deslizando, colocándolo fijado hacia el paladar duro, y hasta se introduce hasta donde hay un tope. Y luego
se coloca el aire que le habíamos retirado. Y ya se infla y ya podemos ventilar los pulmones del bebé. Ya es muy importante, en la práctica, si conseguimos una máscara laringea, pues es ideal para la facilidad que se puede hacer. Bueno, chicos, eso era lo que agradecer a la Escuela de Emergencias, de la cual somos integrantes de salud, y pues esto es un resumen nada más de todas las solamente quiero recordar nuevamente, ¿qué es lo más importante en reanimación neonatal? La pulmones. Por favor, pregunta. Esa es la ventilación de los pulmones es lo más importante en reanimación neonatal. El otro aspecto importante a recordar es esto de aquí. Las preguntas. Acá. 4 preguntas. Antes que nazca el bebé, cuando están haciendo la historia clínica, tomando los datos, estas 4 preguntas. ¿Cuál es la edad gestacional del bebé? De si el líquido amniótico es claro o no, si hay un factor de riesgo de la madre o el feto, factor de riesgo adicional, y cuál será el plan de manejo del cordón umbilical. Esas son 4 preguntas cuando están haciendo la historia clínica. Y estas otras 3 son cuando ya nace. ¿Ya? El bebé nació a término, o sea, confirma la edad gestacional, si tiene buen tono muscular y si respira o llora. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Ya, sobrevivientes. ¿Inquietudes? Díganos. ¿Podría ponerle PPT que puso casi el final? Era ya cuando era ventilación asistida y si el bebé no respiraba por su cuenta. Menciona algo de que, en el anterior, Bueno, de que, no, era uno que tenía frecuencia cardíaca mayor o igual de 100 en un cuadro verde. Mencionó de que iba, si en caso ya respiraba, digamos, la frecuencia cardíaca aumentaba, se tenía que ir, digamos, bajando o sea, ya si se estaba estabilizando, ¿cómo se iría disminuyendo? ¿Cómo se disminuiría progresivamente el soporte? O sea, en la parte de la fracción inspirada de oxígeno, o cómo sería. Mírenme, como les mencionaba, reitero, lo más importante en reanimación neonatal es ventilar los pulmones, ¿no es cierto? Y al evaluar la frecuencia cardíaca, tenemos 3 escenarios posibles. Uno, que la frecuencia cardíaca mejore, que es la respuesta esperada. Si la frecuencia cardíaca comienza a subir más de 100, estamos demostrando que estamos dando una buena ventilación. O sea, que es efectiva esta ventilación. Si la frecuencia cardíaca empieza a subir. Para que usted comience a disminuir el soporte, tienes que tener 3 características. Uno, que el niño ya empiece a llorar, o sea, que el niño respire por sí mismo. O sea, si el niño ya se empieza a mover, comienza a llorar, que antes ni lloraba nada, ni respiraba, pero el niño ya comienza a llorar enérgicamente, a moverse, entonces es lo que allí tenemos que retirarle todo, pero le vamos a seguir secando, y si hemos requerido un FiO2 más de 30%, tenemos que seguirle dando lentamente, no podemos retirar así muy brusco. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que podamos ir retirando progresivamente el soporte? Uno, que respire o llore, que la frecuencia cardíaca esté más de 100 y que haya cumplido los estándares de la saturación preductal. O sea, que ya tiene 10 minutos, está saturando 85, 90, ok, y está llorando enérgicamente. Ya, perfecto. Seguimos secando, estimulándolo para que no olvide respirar. Y tenemos que enviarlo a cuidados post reanimación, porque hemos tenido que hacerle ventilación a presión positiva.
El problema sucede cuando la frecuencia cardíaca está menos de 100, o sea, 60 a 99, está menos de 100. Entonces, tenemos que seguir dando ventilación a presión positiva. Y ahí tenemos que hacer las medidas correctivas, que es el MR-SOPA. O sea, si la frecuencia cardíaca no supera 100, sigue baja, ahí tenemos problemas. O sea, no levanta el tórax, no responde. Entonces, medidas correctivas. El M es de buen sellado de la máscara. A veces no están haciendo buen sellado, entonces todo el aire se va para otro lado. R de reposicionar la vía aérea, el cuello tiene que estar bien puesto, ni hiperflexionado ni también muy extendido. S de secreciones, cuando están dando ventilación a presión positiva, algunos niños comienzan a botar líquido amniótico, pulmonar, pues hay que aspirar la boca, luego la nariz, hay que abrir más la boca, mejorar la presión, darle más presión, y ya la última de la A es colocar un tubo endotraqueal o una máscara laringea para la vía aérea. Ahora, se ajusta el FiO2 de acuerdo a la saturación del bebé, cuánto está saturando con los valores preductales que están en la cartilla, ¿ya? Esto es 60 a 99, o sea, menos de 100. Pero si la frecuencia cardíaca ni siquiera llega a 60, nada, si está 50, ha pasado 6 segundos de saturación, 55, ahora le doy nada, no mejora, ahí sí tenemos que de todas maneras asegurar la vía aérea, que es colocar tubo endotraqueal o una máscara laringea, dependiendo, pero tienes que asegurar bien la vía aérea, tienes que liberar el FiO2 al 100% e iniciar el masaje cardíaco, que es la técnica de los 2 pulgares. Acá esta es la correcta. O sea, le está dando en una línea imaginaria que une los 2 pezones en el centro, a ese es el lugar correcto. Y el masaje cardíaco sí tiene otra dinámica, que es dices, y 1, y 2, y 3, y ventila, y 1, y 2, y 3, y ventila, y 1, y 2, y 3, y ventila. Esa es otra dinámica. La mayoría de los bebés, el 99%, van a responder a una ventilación efectiva. Eso ténganlo por seguro. En la vida real, 99% de los bebés, ventilación efectiva, con bolsa y máscara, buen sellado, bien puesto, bien hecho, va a salir, va a empezar a llorar y a mejorar. Pocos van a requerir lo otro, pero por información tienen que saber todo esto. O sea, por conocimiento, ¿no? Es lo que quería mencionarles. Es que los talleres duran, ¿cuántas horas? Entre 12 a 18 o 20 horas. El taller inicial, 6, y el otro, el del avanzado también. O sea, revisando bien el manual, leyéndolo correctamente, tenemos que revisamos otra vez la teoría y luego hacemos la práctica. O sea, son 2 días. Esto que les he traído solamente informativo, cuando se preparan los temas, que hacerlo más dinámico, pero en la práctica son en promedio de 12 a 18 horas de entrenamiento para reanimación neonatal. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, Siga. así es sobre eso de cómo funcionaba lo del TEP. ¿Los del qué? El TEP, o sea, el tubo. ¿El tubo endotraqueal? Sí. ¿Qué desea saber del tubo endotraqueal? ¿Cómo era su colocación o cómo era que se lo fijaba? ¿El tubo endotraqueal o la máscara laringea? El tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal tiene sus indicaciones. Con el MR-SOPA, en la A se coloca un tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal tiene dimensiones de acuerdo a la edad gestacional o el peso del paciente, los diámetros, y se usa un laringoscopio. Ahora, donde reitero, acá yo les puedo mostrar imágenes, cómo se coloca, etcétera, pero en la práctica ustedes tienen que armar y desarmar el laringoscopio, ver que se usan hojas rectas. Los endotraqueales, por ejemplo, son de diámetros propios para ese niño. Por ejemplo, si pesa entre 1 a 2 kilos, 3 milímetros de diámetro. Eso requiere práctica y habilidad.
para intubar un niño pequeño. Para mi opinión técnica es que ustedes saber manejar la otra alternativa, que es la máscara laringea. La máscara laringea les va a dar bastante posibilidad de esta máscara laringea, que no requiere ni laringoscopio, nada, solamente el tenerla, que es el número 1. El problema es que sirve para 2 kilos para adelante, o sea, 2, 3, 4 kilos, hasta 5 kilos, el número 1. Esto de acá es lo más práctico que pueden ustedes para manejar la vía aérea, casi como si lo hubieran intubado, pues es un tubo aquí, tubo endotraqueal aquí, y permite incluso trasladarlo de un primer nivel a un segundo nivel de mayor complejidad, ya la vía aérea asegurada, porque el tubo endotraqueal, como han visto, requiere adhesivos, todo, y eso también, pero este es más segura. A veces hay dificultades para intubar, o sea, para tener habilidad para intubar, colocar un tubo endotraqueal diariamente, debes estar en esa diario, interdiario, pero si solamente intuban una vez cada 6 meses o muy aisladamente, esa habilidad se pierde. Por eso que la máscara laringea al momento es una de las mejores alternativas de manejar la vía aérea. Nos da seguridad, nos da que el bebé va a ventilar y va a mantener saturaciones adecuadas, pero es temporal, eso no es permanente, su colocación, o sea, está allí, por ejemplo, en las malformaciones de la vía aérea, Pierre-Robin, hay linfangiomas, etcétera. Esto te va a ayudar. Nosotros en la UCI tenemos máscaras laríngeas, pero ya después buscar otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, si va a entrar ventilador mecánico o va a tener a otro, ya se busca otra alternativa, pero esto nos salva la vida, la máscara laringea. La intubación endotraqueal es, como le reitero, van a aprender a usar el laringoscopio, van a manejar tubo endotraqueal, pero la habilidad, la expertise es que tienen que estar diariamente o muy frecuentemente realizándolo para que no se pierda esa. En cambio, la máscara laringea no requiere laringoscopio, tú lo puedes hacer desde el primer momento y aseguras muy bien la vía aérea. Y eso es lo que queremos en un bebé que un neonato que no respira. Las máscaras laríngeas se usan en todas las edades, están ahí para lactantes, para adultos. O sea, es muy importante que ustedes conozcan esto. Pero sí, en la práctica, sí van a manejar laringoscopios, todo ello, no hay problema. No sé, entonces la máscara es más fácil que usar que la intubación, ¿no? Sí, la máscara laringea es lo más sencillo que hay, es lo más práctico. Gracias, doctor. Eso es lo mejor, para mi opinión, eso es lo mejor. Cuando se vayan al serum, llévense una máscara laringea número 1. Ahí aseguran su vía aérea. Porque mira, el laringoscopio es, uno, que es un metal. 2, que tienes que tener mucha destreza, mucha habilidad para colocar un tubo endotraqueal. No digo que no, pero sí es importante que lo practiquen. Pero si ustedes cuando tengan una máscara laringea, cómo colocar la máscara laringea y cómo se coloca el tubo endotraqueal, les aseguro que le va a elegir la máscara laringea para manejo de la vía aérea. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues les agradezco mucho su atención y estamos al pendiente. No recuerdo para qué fecha tenemos que hacer la simulación. Me hacen recordar para la práctica y coordinar, ¿ya? Muchas gracias. Muy amables. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias. Buenas noches.